Hola Dora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, en función a esta hora, pasaron 5 minutos de la hora marcada. Vamos a volver a retomar un poco lo que ayer estuvimos desarrollando, que era la parte de los operadores que se utilizan en las fórmulas. Entonces quisiera, ¿quién fue la persona que me estuvo compartiendo ayer su pantalla? ¿Vos era Fernando o era otra persona? No, ¿Quién yo fue? era Ah, bueno. Fernando. Vamos pues a continuar entonces, Fer, desde tu pantalla, por Dale, favor, dale. ya que vos estás, porque creo que los demás, no sé si Dora de repente está con su computadora o estás con tu teléfono, pues no importa, vamos a arrancar con Fer, ya que estuvimos desarrollando con él. ¿Y hasta dónde avanzamos? Eh, Ahora sí quiero que me comenten un poco. A ver, acá hay un chat, voy a abrir un poco. Hola, dice Fío. ¿Qué tal, Fío? Hace rato ya te saludé cuando entraste, me imagino que hace rato ya escribiste también. Yo ahora recién estoy leyendo tu mensaje del chat. Eh, bien, ¿hasta dónde llegamos nosotros ayer, Fer, si te acordás? Y creo que terminamos Lo esta último parte que hicimos. eh, de operadores, o sea que Hicimos menor o todos los igual. operadores, Hicimos todo, sí, eh, hasta inclu- referencia hicimos. inclusive estuvimos viendo las referencias y utilizamos ¿cómo se llama eso? El cuadro de nombres y después insertamos, creo que una suma. ¿Así estuvimos haciendo o me estoy Sí, equivocando? usamos todo, usamos, sí, 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 Bueno, usamos ahora, en cuanto a las más de funciones más celdas. utilizadas, estas funciones que están en el botón de autosuma, ¿eso llegamos a incorporar también o no? Llegamos a usar, sí, También. con el autosuma de promedio, todo eso, Eso, máximo. entonces, promedio máximo mínimo. Lo que no les mostré fue el tema de redondear seguramente. No, eso Redondear y no. entero. Bien, entonces vamos a hacer un poco lo siguiente. Si bien la información está, digamos, visualizada ahí, quiero que a redondear y a entero le copies o le cortes luego. Entonces quiero que selecciones redondear y entero, que están ahí escritos. Voy a ver un poco si puedo señalarte yo también para que vos entiendas que te pido. Entonces, a estas dos celdas, redondear y entero, quiero que le selecciones, le cortes y le vayas a pegar ahí debajo de día, acá debajo de estas dos celdas, pegale. Entonces vamos a sacarle ahí un ratito, vamos a ponerle ahí y con eso vamos a continuar avanzando. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un poco qué otras funciones yo puedo usar. De hecho, a mayúscula, a minúscula, a hoy, año, mes y día. No te pido que los muevas porque nosotros vamos a utilizar eso en las columnas que están a la derecha, desde la H en adelante. Pero sí me interesa que puedan visualizar las diferencias entre redondear y entero. Entonces, nos vamos a saltar desde ese 5% que está al lado de minúscula, nos saltamos hasta redondear, que ahora está en la fila 17 y entero en la fila 18, y quiero básicamente mostrar las diferencias nomás que hay entre ellos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ahora voy a utilizar uno de los valores que está en decimal. Quiero que noten que, a ver, voy a marcar debajo de Farmas Aspime, que es una celda que está en la columna E, tengo un número que está con un decimal, 12,5, ¿sí? Ese número 12,5, inclusive acá tengo otro, el 12.500,25, ¿verdad? Cualquiera de ellos puedo utilizar para poder hacer el ejemplo con redondear y entero. En este caso en particular, quiero que nos posicionemos en la celda vacía que está a la izquierda de redondear y ahí vamos a insertar esa función. Hasta acá yo les estuve mostrando que las funciones se pueden insertar. En el ejercicio de ayer, desde el botón autosuma, usando las opciones de funciones más utilizadas, pero si quiero ser un poco más específico, al ingresar de vuelta en ese botón de autosuma, en la flechita de la derecha,
quiero pedirte que visualicemos las funciones que están en la lista. En la última hay una que se llama justamente más funciones, y más funciones lo que hace es justamente llevarme hasta el mismo lugar de insertar funciones, que hubiese sido equivalente también a hacer clic en FX o en la pestaña fórmula. Estoy mostrando nomás los diferentes lugares que iban a traerme a este panel que estoy viendo ahora en pantalla. Entonces, si ahora le das un ratito cancelar, Fer, y te vas hasta la pestaña fórmulas para ver nomás que en pestaña fórmulas también tenemos un botón de insertar función. Si nosotros hacemos clic en el botón de insertar función, también vamos a ver a ese panel. Y ese botón también se encuentra a la izquierda de la barra de fórmulas, que es el que también trae a lo mismo. Entonces, de diferentes maneras podemos acceder hasta este panel, y este panel lo único que hace es darme la posibilidad de ponerme a buscar esa función, y la función que yo necesito ahora hallar se llama redondear. Entonces, si no encuentro en las que están utilizadas recientemente, que son las que se visualizan normalmente cuando entro hasta este panel, voy a poder ir a mirar en la lista a ver si la encuentro, pero si no la encuentro, entonces voy a tener que entrar a la categoría de usadas recientemente para buscar o en su categoría, y como es redondear, normalmente tendría que ser o matemática eh, o ¿cuál sería otra? Matemático trigonométrico, una categoría, o puede ser también estadística, ¿sí? Pero si no sé definir qué categoría puede traerme a esa, entonces yo puedo pedirle que me traiga todas las funciones. Entonces, en esa flechita de usadas recientemente, si haces clic, Fernando, vamos a ver que tengo una categoría llamada todo. Entonces, si entro en todo, ahí voy a ver todas las funciones independientemente a qué categoría sean, y como está ordenada de modo alfabético, entonces yo puedo presionar la tecla R. Al presionar la tecla R tendría que irse hasta la que corresponde a esa letra, y a partir de ahí puedo bajar para ir a buscar. Entonces, en algún momento le voy a encontrar solamente a esa función redondear, y cuando seleccione la función redondear, que ahora está en el medio, voy a ver que la información de abajo cambia en cuanto a su estructura, en cuanto a su explicación, y ahí le voy a dar a aceptar. Entonces, siempre que presione FX, no importa desde dónde, yo voy a ver este panel, y cuando inserto la función, normalmente voy a ver un panel de argumentos que, junto con las explicaciones de esos paneles, en este caso quiero que le deje aceptar para entender que hasta acá no estoy escribiendo la función, después vamos a escribir, pero hasta ahora estoy utilizando el botón FX para insertar la función. La función entonces me va a dar esta característica, que en número, que es el primer argumento, quiero que se visualice que abajo vuelve a repetirse el nombre del argumento, y también aparece la explicación por parte de Excel al usuario para saber qué dato espera que yo cargue. De hecho, si yo observo a la derecha de ese argumento que todavía no cargué, también muestra qué tipo de dato tiene que cargarse. Es tipo una guía para poder cargar el dato correcto. En este caso, está vacía la información, pero ahí no es otra celda que, y ahí ya depende de qué quiero utilizar, o el 12.500,25 o el 12,5. Vamos a seleccionar primero el 12.500,25, que está en la celda de 19, parece. Bien, y ahí yo puedo ver que el número aparece ahora donde antes decía número, ¿sí? O sea, voy a volver nomás a señalar doblemente, digamos, ¿verdad? En ese lugar aparece ahora ese número seleccionado, mientras que en la casilla, digamos, aparece la referencia a la celda, porque acabo de seleccionar haciendo clic con el mouse. Ahora lo que me pide es que en el segundo argumento, número de decimales, es en la cantidad de decimales que yo quiero ver redondeado. Entonces, ojo que redondear normalmente para mí significa verlo como entero, pero puede que el redondeo quiera verse con un decimal, con 3 decimales, con 6 decimales. O sea, ya va a depender un poco de qué situación es la que necesito replicar. Y en este caso, quiero que vayamos modificando. Quiero que primero pongas el número 2, Fernando. Entonces, si bien yo pude haber seleccionado la cantidad de decimales también desde una celda, en este caso te voy a obligar a que escribas el número 2. Entonces, acá aparentemente, y si miramos el resultado,
no tenemos ningún cambio. ¿Por qué? Porque la información originalmente se veía luego a 2 decimales. Pero ¿qué pasa si yo le pido a un decimal? De hecho, te voy a pedir que borres el 2 y vuelvas a escribir número 1. Ahí vamos a ver que ocurre lo siguiente. Aquel valor que estaba visible a 2 decimales ahora está redondeado al ¿cómo se llama? Al número posterior o superior, digamos, del número visible originalmente. Entonces, está redondeado. Así como nos enseñaron en la escuela, en el colegio, que el redondeo hace que si llega a 5 pase al siguiente, digamos, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que el 12.500 está visible, 3. ¿Qué pasa si le pongo 0 en número de decimales? Va a entenderse que yo quisiera ver esto como entero sin decimales, por lo tanto la visualización es de 12.500. La pregunta acá que le hago a quien quiera responder, ¿por qué no llegó a redondearse a 12.501? ¿Por qué se quedó en 12.500? ¿Quién me quiere responder? Adelante, sin problema. ¿Alguna idea? ¿Por qué el resultado de 0 decimales es el número 12.500 y no es 12.501? Dale un poco a aceptar ahí, Fernando. Porque el decimal era 2. Muy bien. El decimal que no llega a ser 5 no le permite redondear a un entero superior, digamos, ¿verdad? Al siguiente número entero. Entonces, en este caso es correcto lo que dice Fío, ¿sí? Bien, ahora quiero que hagamos lo siguiente. A propósito, quiero que nos posicionemos un rato en este número. Quiero que entre en este número un ratito, Fer, en esa celda. Y quiero que a ese 12.525 que está visible así, le cambies el 25 por 45. ¿Sí? Entonces, en vez de 25 va a ser 45. Entonces le puedes cambiar en la celda o en la barra de fórmula, no hay problema. Y vamos a darle Enter y vamos a observar. Al darle Enter, yo tengo que entender que el redondeo se hace en el entero. Y si se hace en el entero, porque le pido ver a 2 decimales, ¿por qué no llegó a ser 501 otra vez? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? ¿Algún valiente? No es porque tiene que ser a partir del número 6 recién se redondea a 1. Vamos a verificar eso. ¿Qué ocurre si en vez de ponerle 45, o sea, para entender nomás, si yo le pedí 0 decimales, el redondeo ocurrió, o sea, no ocurrió porque no llegó a 5 ese 4, ¿sí? Ahora quiero verificar qué ocurriría si yo le pido redondear, pero a un decimal. Andate un poco a tu valor 12.500, que es el que corresponde a la función redondear, al que está ahí en F17, ¿sí? Y ahí quiero que manualmente nomás entres a cambiarle el 0 por el 1, ¿sí? Ahí, por ejemplo, Fío dice debe ser, porque redondea 2 decimales y tiene que ser 50. Bien, excelente. Tuvo que haber llegado a 50, pero vamos a verificar eso. Si yo le pongo un 1, en vez del 2, le pido un 1, en vez del 2, 1, y ahí Enter, vamos a mirar un poco qué valor sale. Ahí sí llegó a 501. Y ojo, una cosa es pedirle a qué cantidad de decimales quiero ver y otra cosa es a cuántos decimales estoy viendo. Entonces, una de dos otra vez. Si en mi función yo pido que redondee a un decimal, ahí logro ver que en el entero es 501, pero porque el formato de la celda está como entero. Mi función trae hasta un decimal, pero el formato de la celda visible otra vez a 0 decimales. Si yo entonces quiero ver a un decimal, así como le estoy pidiendo internamente a la función, entonces me voy a posicionar en esa celda donde aparece el 12.501 y me voy a ir a ponerle el formato que aumente a un decimal por lo menos ese número. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces quiero por favor que hagas eso, Fer. Te vas a ir a inicio. En este caso yo no voy a tocar más nada en la función, ¿sí? Dale nomás a aceptar. La función ya está con el 1 como valor decimal. Lo que no está visible con decimal todavía es el formato. Entonces, acá a propósito le hago esto a ustedes. ¿Por qué? Porque necesito que entiendan que una cosa es lo que yo cargo en la función y otra cosa es el formato que pido ver. Entonces, hasta acá visualmente está ya
visible a 501. Pero ¿por qué me muestra 501 si es a un decimal la visualización? Entonces, vamos un poco un ratito a inicio, Fernando. Y en inicio voy a ver que tengo el botón para aumentar decimales. Como estoy posicionado en la celda de 12.501 y ahora le voy a pedir aumentar un decimal, en ese momento yo tendría que ver cuál es el resultado real que me arrojó mi función redondear a un decimal. Entonces, ¿cuál es ese botón? El botón para aumentar decimales es este, creo, ¿sí? Entonces, si me voy a darle un clic en ese botón, tendría que ver, ¿se aumentó o se disminuyó? Ahí está. Que el valor aumentado a un decimal me muestra ese coma 5 que hace rato no veía. Pero ese coma 5 es el que me muestra también la función, ¿sí? ¿Qué ocurriría si yo le pido a la función redondear a un decimal, pero yo quiero visualizar a dos decimales, que suele ocurrir también? Entonces voy a pedirle ver otro decimal más y al ver otro decimal más con el botón, ¿sí? Con el botón, y ojo que en el formato no me estoy haciendo ese cambio, yo veo que el número es 12.500,50, mientras que el original yo tengo ahí en pantalla también, en la celda de 19 es 12.545. Entonces, ojo con la utilización de las funciones. Esta función redondear me permite entonces solicitar que se redondee el número y yo siempre tengo que entender que si llegó a 5 el número anterior al que quiero ver redondeado, entonces el que voy a ver es un número por encima, digamos, de ese valor. Pero otra cosa que puedo yo hacerle a esa celda que ya le contiene internamente la función es el formato. Y el formato puedo jugar con más decimales y voy a ver 0, con menos decimales y también vería el valor redondeado. Entonces se redondea de dos formas, se redondea desde la función y se redondea también desde el formato. Bien, dicho esto, ¿y por qué quiero que se quede hasta acá? Porque ahora voy a ver cuál es la función del entero. Entero es una función diferente a redondear, pero que la gente confunde cuando se tiene que utilizar. Por eso nomás les muestro los dos, porque en mi experiencia veo nomás que uno quiere usar a veces o el entero y a veces quiero hacer el redondeo, pero confundo qué hace cada una de estas dos funciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? No voy a cargar más con el botón FX. Quiero que escribamos ahora la función. Entonces me voy a poner ahí al lado de entero, a la izquierda, y voy a empezar como una fórmula, porque toda función también necesita verse, de hecho que redondear se puede ver que tiene un es igual a la izquierda. Entonces voy a arrancar como una fórmula escribiendo o es igual o más. Ustedes ya saben entonces que cualquier fórmula puede empezar con más o con es igual. Entonces a la izquierda de entero me posiciono donde la celda está vacía y arrancamos escribiendo. Más o es igual. Y ahí el nombre que vamos a cargar se llama entero. No importa si escribo en minúscula, como título, en mayúscula, él me va a empezar a traer. Cuando presiono la letra E, me va a empezar a traer las coincidencias y se muestran por debajo de esa escritura, ¿sí? Pero la coincidencia en dónde? La coincidencia en la biblioteca de funciones. ¿Y cómo yo sé que son, cómo sé que son funciones de la biblioteca? Porque tiene a la izquierda un icono, digamos, del fx, que es justamente el asistente de funciones, y de esa forma me está indicando que es una función. De hecho, sale otra vez un rótulo diciéndome qué hace cada función. Como en este caso no es encontrar el que quiero usar, sino entero, yo puedo hacer de dos formas, o doble clic con el mouse o presionando la tecla tabulador si es en el teclado, pero haciendo la posición primero en la función que quiero utilizar. Entonces, si ya estoy en entero, presiono tabulador, doble clic, voy a ver totalmente escrito y ojo que él solamente escribió en, ¿sí? A partir de ahí veo el paréntesis y veo el rótulo ahora cambió mostrándome el argumento que necesita ese dato o esa función. En este caso es un solo argumento y ese argumento se llama número. Y ahora voy a seleccionar, vamos a seleccionar un poco otra vez el valor de 12.500,45, que es el lila, ¿sí? Ese también, ¿verdad? Cierro el paréntesis, le doy enter. Entonces, quiero que noten, a ver, faltó cerrar paréntesis nomás. Entonces, te pones otra vez en esa celda, aunque está ahí. Muy buena la selección. ¿Por qué? Porque acuérdense que ese dato 12.500,45 tiene un símbolo de dólar y ese símbolo de dólar se muestra como un valor de texto.
Ayer yo les decía que todos los números resultantes de una función de texto se alinean a la izquierda y ese número no va a ser factible utilizar como número. ¿Por qué? Porque tiene un formato de texto. Ahora, como verán, salió un error y ese es el formato típico del error o el resultado típico de un error en Excel, que de hecho quiero que presiones Enter otra vez, por favor, Fer, para mirar nomás esa celda. Empieza con numeral y luego entre signos de admiración internamente dice valor, ¿sí? Entonces, este es uno de los tantos tipos de error que en realidad hay en Excel, ¿sí? Para indicarme que no se seleccionó correctamente el dato. ¿Qué es lo que está mal en este caso? El dato que estoy seleccionando no se considera como número. Entonces voy a tener que hacer un cambio. En vez de E19, voy a tener que escribir D19. Entonces voy a hacer ese cambio manualmente o vuelvo a escribir, no hay problema. Como quiera hacerlo, nomás va a ser entero, tabulador o doble clic, el lila, que tiene también ese mismo número sin el símbolo de dólar, no está en texto porque está alineado a la derecha y ahora sí puedo ver. Entonces, para entender, ese 12.500 con 45, cuando se usó redondear y pedí ver a un decimal, está visible como 12.500. Coma 5 porque aumenté el formato y veo ahora dos decimales. Ahora, en cuanto al entero, no importa cuántos decimales tenga y qué número de decimal tenga a la derecha de la coma, yo en ningún momento lo voy a ver redondeado. De hecho, necesito que ahora te vuelvas a la celda que está en lila 12.500 con 45 y le escribas coma 99, por ejemplo, Fer. En vez de 45,99, para entender nomás que si tiene que verse redondeado, voy a ver la diferencia que hay entre ver la función redondear y entre ver la función entero. Entero, no importa qué decimal tenga, él solo extrae el entero y deja fuera los decimales. Redondear, sin embargo, le pedí que me redondee a un decimal y como era coma 99, entonces ahora puedo ver que el valor es 12.501,00 porque el formato de esa celda pide ver dos decimales y al verse dos decimales son los valores 00 al estar redondeado por el efecto de escribir coma 99, ¿sí? ¿Me están escuchando bien hasta acá? Quiero saber si están copiando bien para poder continuar. Bueno, gracias Fío. Ahora vamos a ver un poco lo que corresponde para las otras funciones que me salté. Ojo que me salté desde mayúscula, minúscula, hoy, año, mes, día. Dije que eso íbamos a ver hacia la derecha. Fer, necesito que ahora te posiciones en la fila 4, desde la columna H en adelante. Vamos a empezar a irnos hacia la derecha ahora. ¿Sí? Quiero que se note que ahora en la columna H tengo algunos nombres cargados. Evidente, puedo tener mucho más que eso, pero sirve de muestra para poder visualizar eso. ¿Qué necesito que hagas? Necesito que selecciones desde I5 hasta, a ver, en tu pantalla veo hasta la columna S, pero no sé si después de la S hay más. Quiero que vayas seleccionando un poco si es que sigue. Entonces vas a hacer la selección con tu mouse nomás, hace un clic sostenido, vas a arrastrar hacia la derecha y después de S, de la columna S, si hay más, seguís seleccionando nomás, no hay problema. Eso, hasta el último, hasta, y no sé qué, ahí, hasta derecha, hasta la Z. Vas a seleccionar hasta la Z y hasta abajo, hasta la fila 16, ¿sí? Entonces, toda esa selección vamos a borrar. Quiero que le dé suprimir y vamos a cargar nosotros esa información. ¿Qué me sirve? Que solamente esté en la columna cliente, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer un poco vamos a hacer la escritura. En este caso, Dora, quiero que me habilites un rato tu micrófono, te voy a preguntar y vamos a ir avanzando. Uno cada uno me van a ayudar. ¿Estás, Dora? Sí, estoy. Bueno. ¿Vos estás haciendo esto también en tu computadora, Dora, o no? ¿O estás No, mirando no, nomás? estoy Bueno, siguiendo bueno. nomás. Entonces, para entender, yo ahora necesito insertar una función de texto llamada mayúscula. Si te obligo a utilizar el asistente de función, ¿cuál de todos los que vimos, Dora, vos utilizarías? Hijo.
A ver, nosotros tenemos que entender, si ya usamos funciones, sí o sí hacemos de una de las formas, o escribiendo, o con el botón FX, o con el botón autosuma que decía más funciones. ¿Voy a usar funciones ahora o no todavía? Porque eso también Generalmente va a depender. para sumas, Sí, nada ok. más, tipo, Ah, ok. Para como suma, bien, cargamos. bien. No hay problema. Te voy a dejar en stand-by un ratito ahora y le voy a preguntar a los demás. ¿Hay alguien que ya usa funciones normalmente a esta altura de su uso en Excel? El que quiera habilite nomás su micrófono y entre a la conversación, sin problema. A ver, ¿alguno? ¿Alguna? Andrea, ¿estás ahí? Fío dice no todavía. Bueno, a Fío le vamos a perdonar otra vez. Andrea, Hola, profe. ¿cómo andamos? Lo que más uso son solamente para sumar o Y siempre usa con el para botón de restar. autosuma. Con el botón de autosuma nomás Sí, usas. ¿Sí? sí, siempre. Bueno, perfecto. Te dejo otra vez en stand-by y le vemos a Paula. Sí, profe. ¿Vos solés usar funciones Nunca utilicé para mayúscula, pero fuera creo de que suma? ¿Usás no, algo? Ninguno. no utilizo, o sea, he utilizado una vez, sé que si pongo es igual y escribo mayúscula, creo que aparece también, pero normalmente no utilizo. Ok, perfecto. Bueno, ya le pregunté a todos. ¿Y vos, Fer? Ya que estamos contigo. Sí, pero poco, muy poco. O sea, tampoco una función diferente a suma, por ejemplo. Eh, no, solamente así también. Bueno, Si escribo ahí me aparece, bueno, pero normalmente le fantástico. doy autosuma nomás. Bien, yo siempre nomás pregunto por ahí, alguien ya esté utilizando y conoce esa forma de usar. Entonces vemos siempre todas las alternativas. Una alternativa que no les mostré es la de entrar en la pestaña fórmulas. Quiero que entremos un ratito en la pestaña fórmulas, en la cinta de opciones, y ahí vamos a ver que si bien insertar función está, autosuma está, a la derecha autosuma, que es un botón más grande que el de inicio, veo que hay unos libros de color. Esos libros de color son aquellos que corresponden a cada categoría en las que agrupa a las funciones Excel, ¿sí? Y esa es la llamada biblioteca de funciones. De hecho, ahí abajo tiene luego ese nombre, ese grupo de botones. Y ahí quiero que ingresemos en el libro amarillo. El libro amarillo muestra la categoría de las funciones de texto. Ese libro tiene una letra A y está ordenada en una lista con orden alfabético. Puedo ver que en la altura de la M aparece primero minus, no está, digamos, escrito completamente, pero es el nombre que tiene esa función. Quiero que vayamos a seleccionar desde ahí. Al hacer la selección desde esta lista, va a ser el equivalente a utilizar el botón FX, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poco clic en mayúscula ahí, Fernando. Está en el medio, más o menos. Debajo de limpiar, arriba de minus. Al hacer un clic en ese momento veo que aparece otra vez el panel de los argumentos y solamente tiene un argumento, que es qué texto es el que se va a convertir a mayúsculas, ¿sí? Entonces, ahí quiero que seleccionemos la celda de la izquierda donde insertamos la función. Puedo hacer clic en esta flechita. Esta flechita normalmente hace que el panel desaparezca un ratito como para que yo pueda ver mi hoja. Entonces, al hacer clic en esa flecha, va momentáneamente a desaparecer ese panel y ahí yo ¿Cuál puedo ir flecha? a la flecha donde está. Espera que me confunde un poco porque yo tengo también mi mouse y suelo poner ahí. Espera que un ratito te voy a mostrar. ¿Sí? En este caso, quiero notar nomás que nosotros estamos viendo ahora el argumento de la función texto y ahí a la derecha hay una flecha. Si hago clic en esa flecha, momentáneamente desaparece, solo que igual me está tapando el dato. Entonces puedo moverlo un poquitito más arriba, bien, y ahí veo que el primer cliente es un tal Juan Colombino. Entonces voy a señalar la celda donde está el nombre de Juan Colombino y en ese momento él me muestra H5 como lo seleccionado y al darle enter, de hecho que quiero que le des enter una vez y va a volver al panel y la siguiente va a ser aceptar, es decir, clic en aceptar y ahí voy a ver que ahora la información va a verse.
de lo que acabo de seleccionar que está escrito como título, la J mayúscula, el resto del nombre en minúscula, la C de Colombino en mayúscula y el resto del apellido en minúscula, pero en este caso veo que se convirtió totalmente a mayúscula todo el nombre y todo el apellido, y eso por el efecto de hacer la selección en la celda de la izquierda. Ahora, nosotros tenemos que entender lo siguiente: si esta es una función que me permite hacer una conversión con la finalidad de que yo no tenga que volver a escribir todo el mismo dato que ya está escrito para volver a verse en mayúscula, entonces esto que se está haciendo, señalando a la izquierda, puedo hacerle ahora un doble clic en el puntero inferior derecho de la celda de Juan Colombino, que está enteramente a mayúscula, para que se produzca lo que se conoce como copiado rápido o copiado inteligente, o también se le llama relleno, ¿sí? Entonces, al hacer doble clic en esa celda, y ojo que ahora vos, Fer, estás arrastrando, ¿sí? Pero no está mal, el arrastre también reproduce el copiado de la función en las celdas seleccionadas hacia abajo, pero para no tener que hacer ese arrastre, y porque, ojo, ¿por qué no quiero que hagas el arrastre? Porque si yo estoy rellenando base de datos o información en una planilla vista como una base de datos, ¿y qué es lo que es una base de datos? Que tengan encabezados en columna, cada columna tiene un encabezado y la información va viéndose de arriba hacia abajo. Si yo ya tengo celdas que se van hasta un determinado nivel, de hecho, si miro las columnas de la izquierda, voy a ver que algunas llegan hasta la 23, otras llegan hasta la fila 18, otras llegan hasta la fila 16. Pero en el momento de hacerle doble clic en ese puntero, y ojo que tiene que ser en ese puntero, la esquinita de la derecha de abajo, veo que se replicó la información cargada en la función. Entonces, lo que yo cargué fue la función mayúsc, que al seleccionar la celda convirtió toda mayúscula, y cuando hice doble clic, él copió esa función a lo largo de toda la columna. ¿Y dónde paró? Paró en la fila 23. Pero ¿por qué paró en la fila 23 y no paró en la fila 16 donde está Augusto Bastos? Para que esa información se vea y termine ahí. Entonces, quiero nomás que entiendan que como Excel a esta altura ya es intuitivo, ¿sí? Es decir, va entendiendo que yo estoy desarrollando una base de datos y trata de ayudarme para que yo cargue más rápido y que no pierda tanto tiempo. Este doble clic entonces realiza el copiado de lo que tenga yo cargado. Si tengo cargado un texto, me copia el texto. Si tengo cargado un número, me copia el número. Si tengo cargado una fecha, normalmente en vez de copiarme la fecha, me rellena la fecha, es decir, me va aumentando de a un día. Pero como acá estamos cargando una fórmula en forma de función que tiene referencia relativa a esa celda, al bajar yo voy viendo que cada fórmula o cada nueva función debajo de la celda original está tomando el valor que le corresponde en esa fila. Por consiguiente, todos los nombres que estaban cargados están convertidos en ese momento en mayúscula. Pero después de Augusto Bastos ya no tengo más nombres, pero la función está ahí, solamente que yo visualizo algo vacío. Quiero probar, por favor, ¿qué pasa si te pones debajo de Augusto Bastos en la columna mayúscula, en la columna I? Quiero que noten nomás que en la barra de fórmula, si miramos la barra de fórmula, vamos a ver que está cargada la función mayús, pero tiene en cuenta la celda H17 que ahora mismo no tiene ningún dato. Entonces, te voy a obligar un poco a que cargues tu nombre y tu apellido ahí, Fer, como ayer, pero en la de la columna H. Y carga, no sé, todos están como título, pero carga un poco todo minúscula. Así a propósito, todo minúscula. Tu primer nombre y tu primer apellido. Y al darle Enter, nosotros tendríamos que ver el resultado a la derecha convertido, digamos, enteramente a mayúscula. Entonces, esta es una función de texto que me sirve para hacer conversiones rápidas de listas largas. Vamos a suponer que tengo el padrón del Partido Colorado. O sea, disculpen el ejemplo, ¿verdad? Pero supongamos nomás que tengo una cantidad de nombres X ahí en esa columna y que todos están de forma diferente. Yo quiero, no sé por qué, quiero convertir toda mayúscula. Entonces, con hacer la selección en la primera celda y hacerle luego doble clic, esos, no sé, 1.200.000 de afiliados del Partido Colorado van a estar convertidos en una sola columna de forma rápida, siempre y cuando no hayan espacios vacíos en la columna izquierda que le contienen a los nombres y apellidos. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Se está escuchando bien? Sí, sí, sí. Bueno.
Si alguien, por favor, tiene algún inconveniente, me avisa nomás. Sigo. Quiero que nos posicionemos ahora en minúscula, que es la columna que sigue a la derecha de mayúscula. Y ahora vamos a hacer la escritura, ¿sí? Hasta acá les mostré nomás que mayúscula está en la categoría de función de texto, pero ahora quiero escribir, por lo tanto, si bien yo estoy viendo, Fer, que vos estás escribiendo siempre es igual, quiero que pruebe un poco cargando más, ¿sí? Entonces, empezar con más y escribí minus o MI por lo menos, y tiene que salir abajo, digamos, lo que coinciden con esa escritura, MI, y ahí veo minus y minuto. Va a ser minus, doble clic o tabulador, se va a escribir completo, va a aparecer el paréntesis, vos le diste enter, entonces, no es enter, Sí, sí, le di tiene enter que para ser, no, probar. pero para entender nomás. Acuérdense que hace rato cuando señalamos el valor que estaba de 12.500,99, que estaba en dólar, y le pedimos que redondee, o creo que era entero, nos salió un error diferente a este. Este error me salió ahora, decía nombre, y el anterior decía valor, creo que, ¿verdad? Entonces, son atacados errores diferentes y salen de la misma forma, numeral, nombre, numeral, valor, y después vamos a ir viendo otros tipos de errores. ¿Sí? En este caso, minus también me pide un solo dato para convertir a minúscula y puedo seleccionar o el de la celda H5 o el de la celda I5. Eso ya depende porque finalmente vamos a haber convertido todo en minúscula, ¿sí? Al seleccionar eso, perdón, y darle el paréntesis y enter, vamos a ver que ahora el resultado del primer nombre es enteramente minúscula. Voy a volver a practicar ese tema del doble clic. Acuérdense que si quiero rellenar, no hay problema, voy a rellenar. Pero ¿qué pasa cuando la información es mucho más que solo esta cantidad de nombres? ¿Sí? Cuando tengo, no sé, 10.000 nombres, 100.000 nombres, entonces sería bueno poder hacer ese doble clic que yo ya sé que va a ir hasta el final donde la columna izquierda tenga datos correlativos. Tiene un dato vacío esa columna y él va a parar normalmente de copiar en ese momento, ¿sí? Bien. Ahora veo todo enteramente minúscula. Quiero que vayamos completando un poco. Ahí debajo de Fernando Adorno, ponete un ratito. Dora ya dice, al menos su usuario dice Dora Sánchez, por lo tanto te voy a pedir que debajo de H, a ver, en H18, donde te obligué a poner tu nombre en minúscula, quiero que ponga un poco Dora Sánchez ahora ahí. Bien. Entonces vamos a ver que en el momento que le das enter aparece Dora Sánchez mayúscula, Dora Sánchez minúscula. Bien, hasta ahí. Seguimos. Vamos a nom propio. K5 va a ser la posición. Nom propio también tiene que estar en la categoría de texto. Entonces, y de todos modos voy a escribir. Va a ser es igual nom propio. NO, ya va a salir la lista abajo. NO, y hay 4, de los cuales el tercero es nom propio, va a ser de vuelta doble clic, muy bien. Y solamente un texto, puede ser el de la J, el de la I o el de H5, cualquiera de los tres, no hay problema. De todos modos va a haberse convertido como nombre propio, ¿sí? Que en realidad es lo mismo que el original, pero en este caso la idea es entender que mi información puede estar originalmente en un formato diferente que al nombre propio, entonces por eso yo estaría utilizando esta función para convertir, digamos, esos datos. Entonces cada palabra, la primera letra en mayúscula y el resto minúscula. Ahora, quiero que te ponga otra vez debajo de Dora Sánchez en la celda H19. Y ahora le voy a preguntar un poco su nombre a Galaxy J8. Galaxy J8, disculpame, ya me olvidé de traer el nombre que me dijiste hace rato. ¿Cómo es tu nombre y tu apellido? Si podés entrar un ratito. Ojalá que no te moleste porque te dije Galaxy J8, pero mi memoria normalmente últimamente anda fallando ya porque tengo pues varios grupos de alumnos, ya no me acuerdo más de todos los alumnos en el día. No sé un poco si vos tenés, voy a ver un poco si tiene chat. No todavía. A ver. Creo que me dijiste Claudia. No. Seguro que me voy a equivocar. Tu nombre y tu apellido es lo que quiero saber. Disculpame ahora que te diga Galaxy J8, pero es para que sepa que te estoy hablando a vos nomás, ¿sí? Bien. Y enseguida seguramente me va a responder. Y a Fío entonces le vamos a poner mientras que ella me responde. Debajo de Dora Sánchez entonces quiero que escriba Fío. Fío es de Fiorella, Fío, ¿verdad? Fío Fariña.
Poné nomás mientras Fío, Fariña. Y estamos. Tendrían que salir ahora en los 3 lugares. Fiorella, muy bien, gracias. Fiorella, Fariña. Al darle enter, tengo que verle convertido todo mayúscula, todo minúscula y como nombre propio de vuelta, ¿sí? En este caso, esto ya va a ser automático porque se entiende que se estuvo copiando hasta la fila 23. Bien, excelente. Seguimos. Ahora dejamos de escribir datos de nombre. Vamos a ver un poco qué hacen las funciones de fecha. Después vamos a retomar otra vez con el tema de los nombres. Le voy a mostrar algo interesante. Pero ahora vamos a hablar de las fechas. Supongamos que quiero escribir la fecha de hoy. ¿Cómo era que dijimos que podíamos escribir la fecha de hoy? Evidente puede ser escrita manualmente, sí, pero fuera de lo manual, ¿qué opciones tenemos? ¿Alguna idea? Por ahí alguien usa. Creo que le estuve diciendo en estos días también cuál sería un teclado abreviado que escribe la fecha de hoy. ¿Alguien recuerda? No, no recuerdo. Vamos a probar un poco. Control coma. Control coma tiene que extraer la fecha de la computadora, ¿sí? Y escribe, como si fuera que vos escribiste, ¿sí? Control coma entonces muestra un 18 de agosto del 2020. Dale nomás Enter. Quiero mostrarle nomás lo que hace rato les dije. Solo que está visible, aparte de ver la fecha, está visible también como hora, minuto y si es PM o AM. En este caso una cuestión de cambio de formato nomás. De hecho que quiero que te posiciones en esa celda y te vayas a pedir que cambie el formato. Entonces en inicio vas a ir a pedir que se muestre como fecha corta, ¿sí? Entonces en personalizada vas a entrar y vas a seleccionar fecha corta. Al darle fecha corta solo se va a ver el día, el mes y el año. Y en ese momento quiero que le hagas doble clic en el puntero inferior derecho para hacer el copiado rápido, copiado inteligente que les había dicho. Como siempre va a parar hasta la fila 23, pero ¿cuál es lo que es el relleno que hace cuando tengo fecha? Hace un relleno de días consecutivos, por lo tanto yo puedo ver que arrancó en la fecha de hoy y continuó de a un día y paró en el 5 de septiembre del 2020, porque hasta esa cantidad de filas está, digamos, cargada las demás columnas de la izquierda. Bien, lo que quiero que noten nomás es que aparte eh, de cargar la fecha y hacerle doble clic, quiero que noten que aquí hay un botón que es el botón de opciones de relleno. Si yo entro en el botón de opciones de relleno, voy a poder hacer un clic en ese botón y va a salirme las diferentes opciones de relleno para las fechas. No sé si ya estuvimos viendo relleno de fecha o todavía no. Disculpen que me confunda. Me comentan nomás si vimos ya o no vimos nada todavía. Yo no recuerdo. No sé si... Bueno, de las chicas, ¿alguien recuerda ya haber entrado en este botón que está mostrando Nofer ahí en pantalla para hacer diferentes rellenos de fecha o no? Por ahí alguien se acuerda y me dice, sí, ya hicimos. Entonces, vemos eso, ¿sí? Pero si no, avanzamos. Alguien, una más que me diga que no, entonces ya retomamos, digamos, ¿verdad? Bueno, gracias, Fío. Entonces, quiero que atendamos lo siguiente. Lo genérico, lo predeterminado, cuando yo hago doble clic sobre una fecha, ojo que pudo haber sido otra fecha también y no la fecha de hoy, pero siempre voy a haber rellenado su consecutivo, a no ser que yo cambie ese botón que ahora mismo está marcado en serie de relleno a copiar celdas. Selecciona un poco el que dice copiar celda, Fer. Al seleccionar de arriba, porque de serie de relleno dice copiar celda, entonces ahí recién yo voy a ver la misma fecha de hoy o la misma fecha que ya estaba en esa celda, ¿sí? Pero si yo pido, en vez de rellenar, perdón, en vez del primero o el segundo, pido, por ejemplo, rellenar formato sería si la celda de arriba tiene un formato diferente a lo de abajo, entonces la información va a verse rellenada o va a verse formateada en el mismo formato de arriba. Ese no voy a usar porque acá tengo celdas blancas, ¿sí? O sea, prácticamente no tengo ningún cambio. Rellenar sin formato sería rellena el valor, pero no el formato. Rellenar días sería prácticamente lo mismo, pero de hecho quiero que seleccione un ratito, Fer, rellenar días. Al darle rellenar día, vamos a ver nomás que se ve otra vez el consecutivo, ¿sí? Desde el 18 en adelante. Si pido rellenar días laborales de la semana, quiero notar un poco que ahí hay un cambio. Entonces, hace un clic ahí, por favor, Fer. Vamos a ver que ahora cambió. Hace rato llegaba hasta el 5 de septiembre, pero ahora se va hasta el 5, perdón, hasta el 11 de septiembre.
¿Qué es lo que hizo en ese momento? Si yo le pedí días laborales, él suprimió ciertos días. ¿Qué días le parece o les parece que están suprimidos dentro de esa columna? Sábado y domingo, ¿verdad? Vamos a mirar cómo yo puedo ver los días en una columna de fecha. Si le cambio al formato de fecha larga, entonces como estás seleccionando luego la columna, quiero que ahora te vayas allá arriba donde está el formato de fecha y pidas ver formato de fecha larga. Al ver formato de fecha larga, yo voy a ver que se incorpora, aparte de alargarse la fecha, se incorpora el día. Y ahí yo puedo notar que ese relleno de los días de la semana solamente tiene que ver de lunes a viernes. Como arranqué un martes, el relleno, entonces evidente no me mostró el día de ayer, digamos, pero después de ese martes no veo sábado y no veo domingo en toda esa columna, ¿sí? Entonces, ese relleno es especial, digamos, para aquel momento en donde yo no quiero tenerle en cuenta ni al sábado ni al domingo y quiero hacer un relleno en todos los días consecutivos de lunes a viernes. Voy a hacer un pequeño cambio, es decir, necesito que vuelvas a hacer doble clic en la primera fecha larga, porque ahí se perdió el botón donde estábamos entrando nosotros para poder, entonces cada vez que yo pierda ese botón es porque ya hice otra acción nomás, ¿sí? Entonces para volver a recuperar ese botón, otra vez el doble clic, yo ya sé que el primer doble clic siempre va a ser el consecutivo y voy a ver que ahora están metidos otra vez los sábados y los domingos, pero por el efecto de haber hecho el doble clic de vuelta nomás, ¿sí? Voy a volver a entrar en el botón que ahora sí está visible y en el momento voy a entrar a pedirle quiero que entres otra vez en ese botón, Fer, y hasta días laborales, creo que seleccionamos nosotros eso, y ahora vamos a seleccionar rellenar meses. En rellenar meses solamente muestra la misma fecha, 18, pero de los meses siguientes, ¿sí? Entonces 18 de septiembre, 18 de octubre y así hasta el 18 de febrero del 2022. ¿Qué pasa si le pido rellenar años? Si le pido rellenar años, él va a mantenerme el 18 de agosto, no sé, vamos a suponer que hoy es el cumpleaños de alguien. Ninguno de ustedes está de cumpleaños por ahí hoy, no creo, ¿verdad? Que hoy sea su cumpleaños, estén haciendo la clase, ¿verdad? Pero de por ahí nomás. No sé, veo qué fecha cae o qué día cae mi cumpleaños. Si justo hoy es mi cumpleaños, a lo largo de esto hasta el 2038, qué sé yo, digo cualquier cosa, ¿sí? O tengo un vencimiento anual que tengo que computar y quiero registrar, entonces esa sería una opción para aquellos en donde le pida que rellene años. No, rellene, sí, rellene años. ¿Sí? Y que no sé si hay algo más. Entra un poco otra vez en ese botón, por favor. Hasta ahí. Relleno rápido no va a funcionar porque relleno rápido necesita haber seleccionado más datos para que él haga una selección y rellene, digamos, la información en función a esos datos. Pero hasta aquí me sirve que nosotros entendamos que cualquier doble clic que yo le haga a una celda que contenga fecha puede tener diferentes alternativas para el relleno y por eso les desarrollé un ratito, digamos, seleccionando cada una de las opciones para poder hacer el relleno. Vamos a dejar en este que corresponde a diferentes años. Entonces ahora, al lado, ahí en la celda M5, quiero que insertemos una función que se llama de esa forma, se llama año. Entonces va a ser más o es igual año y cuando termino de escribir o cuando termino de hacerle doble clic voy a ver que me pide un solo argumento llamado número de serie y ese número de serie no es otra cosa que la fecha que está a la izquierda. De hecho, quiero que seleccionen más la celda de la izquierda. Podés cerrar el paréntesis y darle enter y en ese momento tendría extraído el año de toda esa fecha, ¿sí? Entonces le voy a dar doble clic porque quiero ir rellenando nomás y vamos a ver que como son años diferentes, esos son los años que se van a ver en esa columna extraídos con la función año. Así como año extrae ese dato, mes también va a extraer. Entonces, como toda nomás la columna fecha tiene el mismo mes y el mismo día, entonces en mes vamos a ver todo agosto y en día vamos a ver todo 18. Pues no importa, vamos a ponernos ahí, vamos a cargar mes, vamos a seleccionar la que tiene toda la fecha. En este caso entonces escribimos mes, eso, paréntesis o doble clic o tabulador y vamos a seleccionar no el año, sino el que tiene la fecha. Pues si señalo el año, no va a traerme, digamos, el valor correcto porque ese dato no contiene el mes. En ese caso hice 7, pero escribimos otra vez mes, doble clic, va a ser el que contiene la fecha martes, ese sí. Selección,
Se cierra paréntesis, enter, y tiene que traerme el 8. Ojo que me trae números, ¿sí? Siempre me está trayendo un número, ¿no? Es, por ejemplo, que trae el mes como texto, ¿sí? Entonces, veo que todos son 8 por el efecto de la fecha. Pero, ¿qué pasa si me voy a rellenar un ratito? Andate un poco a martes 18 de agosto, Fer, y hacerlo real doble clic a la primera celda con la finalidad de que se vean nomás los diferentes, el botón de abajo, vamos a ver que sale agosto hasta el 31 y después ya sale 9 porque es septiembre. Pero ¿qué pasa si rellenas meses, por ejemplo? Entonces, entrar otra vez en el botoncito, pedir rellenar meses, y en ese momento al rellenar meses voy a ver que son todos los meses desde agosto hasta diciembre y después ya va cambiando de año, ¿sí? Eso es lo que puedo ver entonces en las columnas año y mes que van respondiendo a los cambios que estoy haciendo en mi columna L, ¿sí? Bien, lo mismo voy a hacer con día, me voy a pasar a día, voy a escribir otra vez más o es igual, día, y voy a seleccionar otra vez a la que corresponde a esa fecha, en este caso. Bien, cierro paréntesis, enter, y ahí estoy viendo, y en este caso como todos tienen 18, al hacerle doble clic voy a ver que todos son 18, a no ser que el relleno que haga a la izquierda en la columna L sea el consecutivo. De hecho, simplemente para ver nomás que cambia automáticamente la columna día, quiero que vuelvas a hacerle doble clic a esa primera celda de fecha, y en ese momento se van a mostrar diferentes días de forma automática por el cambio que hicimos en la columna L otra vez. Bien, acá lo que quiero es hacer un pequeño paréntesis en el sentido de que hasta acá estuve viendo funciones de fecha, pero así como vimos que inicialmente esa celda de la columna fecha tenía un formato de fecha, pero también se veía la hora, quiero que se entienda que la celda que le contiene a un dato de fecha es la única que tiene esa cualidad de tener muchos datos en una sola celda. ¿Por qué digo muchos datos? Porque miren, ahora mismo veo el día martes, la fecha 18, agosto, que es el mes, 2020, que es el año. Inclusive le puedo incorporar aún más. Le puedo incorporar la hora, el minuto y el segundo, ¿sí? Entonces, si le incorporo la hora, el minuto y el segundo, voy a tener una cantidad de datos, pero por el efecto simplemente de ser un dato de fecha. Entonces, vamos a hacer un cambio de formato. ¿Cómo se hace un cambio de formato? Y nosotros ya habíamos visto que cambiando con la lista que tenemos en el formato de número allá arriba, de fecha corta, fecha larga, como número, como moneda, etcétera, etcétera. Pero ahora el cambio va a ser algo diferente. Va a ser a través del formato de celdas, ¿sí? Para entrar rápido al formato de celda, podría ser con el teclado abreviado Control 1. De hecho, quiero que presiones tu Control 1, pero el 1 del teclado QWERTY, no el teclado numérico de la derecha. Y ahí vamos a pasar a fecha, pero quiero que noten algo. El formato de fechas, los que están en la categoría fecha, quiero ver si bajando esa barra de desplazamiento que tengo a la derecha, ¿tengo alguna fecha con hora o no tengo ninguno? Aparentemente no, ¿sí? Si me voy al formato de hora, que es la otra categoría que está a la izquierda, debajo de fecha, esa, voy a ver que acá todos son hora y ninguno me muestra hora con fecha, por ejemplo. Entonces, para poder encontrar algo similar a lo que le estoy queriendo visualizar en la columna, voy a ir a pasarme a personalizada, que es la última categoría de la columna izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda hay una categoría, la última es personalizada, y acá voy a buscar ahora. Entonces, si voy buscando alguna que tenga, aparte de los días, también los minutos y el segundo, de hecho, ese creo que es, y ahí aparece allá arriba, ¿sí? Si bien no se ve de forma larga, sino se ve de forma corta y otra vez con guiones, vamos a darle un poco a aceptar y vamos a mirar a ver cómo muestra la información. Quiero que se entienda que hasta acá tomó las fechas que ya estaban cargadas en las celdas, pero le incorporó hora, minuto, y otra vez esto está en formato PM o, disculpen, en formato 12 horas o en formato 24 horas. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé cuándo la hora está en formato 24 y cuándo está en formato 12? ¿Alguna idea? Quien quiera intervenir, habilite su micrófono. Por el Comente. AM, Muy AM y bien. PM. Si dice AM y PM, quiere decir que está en formato 12 horas. Si no dice AM y PM, quiere decir que está en formato 24 horas. En este caso en particular, veo en formato 12 horas. Pero quiero que tengan en cuenta algo. Cuando yo no cargo ninguna hora, él le pone como valor genérico el 0. Y el 0 visto como hora, minuto y segundo es 12:00 AM, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poco un pequeño cambio, porque ojo que hasta acá los rellenos que hicimos tuvieron en cuenta solamente a las fechas, ¿sí? A la fecha original
para ir mostrándome los valores siguientes de fecha. Pero cuando ahora ya se ve la hora, el minuto y el segundo, ¿qué ocurre cuando yo le cargo ese dato? Entonces, vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que hagamos de la siguiente forma. En la primera celda vamos a ponerle hora 1, ¿sí? Vas a entrar, en vez del 00 va a ser 01, ¿sí? 01. Le vas a poner en minuto, le vas a poner también 01. Ponerle a todito 01 y vamos a ver qué ocurre cuando relleno de esa forma, ¿sí? Entonces, 01, 2.01, 2.01. Así ponerle. Simplemente para ver qué resultaría en el momento de hacerle doble clic a esta información. Entonces, dale Enter hasta acá. Va a decir la 1 y 1 AM. Ojo que no se están viendo los segundos, ¿sí? Pero no importa, yo le puse un valor. Solo que nos está mostrando porque el formato pide ver de esa forma. Y ahora le voy a hacer doble clic. Al hacerle doble clic, vamos a ver que el valor respeta siempre el relleno de la fecha por el día consecutivo. Y miren la hora, el minuto y el segundo no cambió, es decir, no se sumó diferente, se mantuvo como si fuese que está copiado. Quiero que pases a mirar la fecha 19 de agosto, que está abajo nomás. Quiero ver nomás si la hora, minuto y segundo de esa celda es diferente a lo que cargamos arriba. Entonces, hace un clic sobre el 19 de agosto y voy a ver que se mantiene ese 10101, no hay ningún cambio. Entonces, ¿cómo hacer para que ese relleno que estoy haciendo hasta acá incremente también en por lo menos una hora? Entonces, vamos a hacer por lo siguiente. A ese dato que está como 010101 no le cambie en 19 de agosto, pero al que está arriba, en 18 de agosto, ponerle todo 0 otra vez, ¿sí? Entonces, vas a ponerle en vez de 01, va a ser todo 0, 0, 0. Y ahora vamos a hacer algo diferente a lo que venimos haciendo hasta acá, ¿sí? Eso. Dale Enter. Y otra cosa más, un pequeño cambio más. Quiero que al de abajo le cambie también la fecha. Si bien yo te pedí dejarle en 19 de agosto, quiero que a ese le vuelva a poner 18, ¿sí? 18 de agosto, pero lo único que le cambiamos es una hora más, un minuto más y un segundo más. Al darle Enter, quiero que se entienda que la fecha de arriba y la hora de arriba son diferentes a la fecha de abajo y la hora de abajo. Pero ahora voy a seleccionar las dos primeras celdas, la de la fecha de arriba y la de la fecha que también dice 18, pero con una hora diferente. Vamos a seleccionar y ahora el doble clic vamos a hacer en esta selección de las dos celdas. En el momento que le hacemos doble clic, ahora quiero que noten que hay un aumento de la hora de a una hora. ¿Pero por qué de a una hora? Y, ojo, es de a una hora, un minuto y un segundo inclusive. Vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que entre en la tercera celda ahora, que todavía dice 18 de agosto del 2020, pero ya dice hora 2. Y miren la hora. Hora 2, minuto 2, segundo 2. El siguiente va a decir hora 3, minuto 3, segundo 3. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué ocurre? De hecho, no llega a pasar de día, ¿sí? Porque toda la columna se ve como 18 de agosto del 2020, pero sí logra pasar de AM a PM. Allá en la fila 17, vamos a ver qué pasó de AM a PM, ¿sí? Pero esto por el efecto de haber seleccionado dos celdas con horas diferentes y al hacer doble clic en esa selección se incrementa de a esa cantidad que yo fijé, que yo determiné que sea de a una hora, un minuto y un segundo. Entonces, esta es una particularidad que tiene Excel para poder básicamente hacer rellenos con datos en donde yo les determino cuál va a ser el patrón de crecimiento, ¿sí? Hasta acá, como metimos información en hora, minuto y no estábamos viendo que eran diferentes, nomás les pedí hacer ese cambio. Un cambio más antes de pasar. Quiero que ahora hagamos lo siguiente, Fer. Necesito que te posiciones, es decir, selecciones toda la columna fecha. Ahí puedes salir nomás de esa celda, dale Enter. Quiero que ahora hagas la selección desde la primera fecha hasta la última, con control shift flechita abajo, nomás puedes seleccionar sin problema, o con el mouse, como quieras nomás. No hacer arrastre, sino selección, eso, pero la primera celda también quiero que selecciones, ¿sí? L5 hasta L23. Bien, lo que ahora quiero que hagamos es lo siguiente. Quiero que entremos otra vez con control 1, porque hace rato presionamos control 1, pero del teclado QWERTY, no el 1 del teclado numérico, al formato de celda.
y vamos a añadirle los segundos. No sé por qué yo quiero ver los segundos. Vamos a suponer que alguien utilice la información inclusive con segundos y necesito verla los segundos. ¿Cuál Quiero que era se... otra forma de entrar en el formato de celda? ¿Era en FX? No, No, ¿verdad? en FX es insertar función. Dale un poco cancelar, te voy a mostrar. Al darle cancelar en este, vamos a ver nomás otra opción, ¿sí? Otra opción es hacerle clic en este, espera un ratito, acá. Hacerle clic en este botoncito que está en la esquinita del grupo número. Si le haces clic ahí, él también va a entrar y podés utilizar. Y la otra era, creo, cerrar un poco eso un ratito. En este caso, como tenés seleccionada toda la columna fecha, puede ser un clic derecho, por ejemplo, en esa selección. Y al hacer un clic derecho en esa selección, vas a ver que una de las opciones es formato de celda. Si entras en formato de celda, también vas a llegar hasta ese lugar, digamos, ¿verdad? Entonces, hasta acá te mostré nomás cuáles son las opciones diferentes de llegar hasta el mismo lugar para hacer el Sí, cambio. gracias. Ahora, vamos a hacer un pequeño cambio. Quiero que tengan en cuenta, nosotros acabamos de seleccionar de la lista de todas las funciones o todos los formatos personalizados, seleccionamos, pero ese que seleccionamos no tiene segundo. ¿Qué voy a hacer? Un cambio a ese formato le voy a hacer. ¿Cómo puedo hacer ese cambio? Quiero que noten, y acá te voy a marcar otra vez el lugar, en tipo está visible lo que nosotros seleccionamos en la lista de abajo, pero ahí yo puedo entrar y puedo hacer cambios. ¿Qué cambios voy a hacer? Quiero que te pongas, viste que ahí dice día, mes, año en inglés, ¿verdad? Después dice hora, 2 puntos, minuto, que es MM, y después ya viene el AM y PM. Quiero que te ponga al lado de la doble M y segundo en inglés, ¿veo cómo se dice? Seconds, ese veo. Bueno, entonces quiero que ponga 2 puntos, SS, vamos a poner. Vamos a ver si cambia, o sea, pero en realidad la M se tiene que ver eso, 2 puntos, SS. Excelente. Y ojo que nosotros acá estamos modificando un formato que ya está preestablecido. Entonces en ese momento al darle a aceptar, y vamos a ver si funciona, si le doy a aceptar y se ven los segundos, entonces ahora quiere decir que ese formato lo hice yo, lo preestablecí, lo visualizo de esta forma. Y ojo que a lo mejor puede que no me guste ese tema que se vea con guiones. No, yo quiero ver fecha corta con barra. ¿Por qué no se muestra con barra? Entonces voy a volver a entrar otra vez a mi formato de número, ¿sí? De cualquiera de las formas que ya hayamos visto. Y ahora voy a entrar ahí donde está D-M-Y, que hay arriba, ¿sí? Donde entré a modificar, donde le puse los segundos, pero en vez de los guiones le voy a poner barra, ¿sí? Entonces voy a entrar, borro el guión, le pongo barra. Borro el otro guión entre mes y año, o M-Y-Y, y le pongo barra. Y en ese momento entonces cambio ese formato de guiones a eso, a barras. No sé, si me gusta más eso, ¿verdad? Bien, perfecto. Hasta aquí estamos con esa columna fecha. Les mostraron una partida de opciones diferentes si es que tienen que usar fecha en algún momento. Ahora quiero que nos vayamos a extraer la hora, ¿sí? Y en la columna P tengo la función llamada hora. De hecho, quiero que esa función insertemos ahora. Entonces va a ser más o es igual hora. Y ahí tendría que salir la que corresponde a hora. Doble clic. Él me pide solamente un número de serie y voy a tener que seleccionar la que tiene esa hora, ¿sí? Selecciono ahí, le doy Enter, o cierro el paréntesis, Enter, y ojo, acá él me trae el número que le corresponde a esa hora, ¿sí? Y si bien ese primer dato es 12 AM, acuérdense que 12 AM puede ser en formato 24 horas 0. Entonces, hacerle doble clic ahora a esa celda y ahora sí me va a traer, digamos, la información de la hora, pero en formato 24 horas me trae, ¿sí? ¿Se entiende? Porque las 12 AM en formato 24 horas es 0. Y la 1 AM la 1. De hecho que si veo las 13, que es, o la 1 PM me trajo como 13. Quiero más que se entienda que eso también puede ocurrir. Y así como inserté hora, puedo insertar segundo, la función segundo para extraer el segundo, la función minuto para extraer el minuto, etcétera, etcétera. Hasta aquí para mí es suficiente. Yo creo que entendieron, digamos, que estas funciones pueden extraer información de una celda similar a la columna fecha, porque no sé, porque quiero hacer informes que tengan que ver, digamos, con años, meses, días, horas, minutos y segundos, ¿sí? La gente que se encuentra normalmente trabajando en recursos humanos, eso suele necesitar esto para poder, digamos, hacer planillas de informes, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, yo les dije que en su momento íbamos a ver
cómo podemos hacer para extraer, digamos, información de las celdas que tenemos. Pero también me resulta interesante poder ver cómo, por ejemplo, puedo separar de una columna en donde, no sé, supongamos, en la columna H yo tengo al nombre y apellido, ¿sí? Y ese nombre y apellido está en una celda cargada. ¿Qué pasa si quiero separar en columnas? Entonces, en una columna quiero dejarle a los nombres, en otra columna quiero llevarle a los apellidos, pero quiero hacerlo con una herramienta que está disponible en Excel y que le voy a mostrar cómo se utiliza. Entonces, primero, necesito que seleccione toda la columna cliente. Entonces voy a hacer la selección de la columna cliente, voy a copiar. En el momento de copiar, me voy a ir y voy a pegar en la columna nombre. Y ojo que este es un efecto que necesito hacer nomás para que pueda utilizar esa herramienta. ¿Sí? Entonces le doy Enter y él pegó. Y pegó exactamente como estaba escrito en la columna H, pero con la finalidad de hacer lo siguiente. Ahora voy a pasarme a... En la cinta de opciones hay una pestaña llamada Datos. Y en Datos, voy a ir un ratito, voy a hacer un clic. Y en las opciones de la pestaña Datos veo que hay una llamada textos, perdón, texto en columnas, dice. Quiero que vayan y entren ahí. Y en el momento de entrar en texto en columna voy a ver un, ¿cómo se llama esto? Un asistente para convertir texto en columnas y tiene 3 pasos. El paso 1 de 3 me da la opción de que seleccione qué tipos son los datos originales. Si son del tipo delimitado o de ancho fijo. ¿Qué diferencia hay entre delimitados? Delimitados dice caracteres como coma o tabulaciones separan campos y de ancho fijo los campos están alineados en columnas con espacio entre uno y otro. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Vamos a seleccionar un poco de ancho fijo un ratito, Fer. Si selecciono de ancho fijo y le doy siguiente, voy a ver que él me da la posibilidad de señalar en qué lugar puedo poner la raya para el separador de columna. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Juan Colombino es el primer nombre de mi lista. Entonces yo voy a ponerme y voy a hacer un clic entre Juan y Colombino. ¿Sí? En el medio de Juan y Colombino voy a hacer un clic allá arriba en la regla. ¿Viste que arriba hay una regla? Entonces, pero tiene que ser exactamente en el medio de Juan y Colombino. Es decir, en el espacio tiene que ser. Ahí, clic, hazle un clic. Y en ese momento quiero que notes que hay una raya que es la que me va a separar los datos. Los que están a la izquierda de la raya se van a quedar como si fuesen los nombres. Los que están a la derecha de la raya se van a quedar como si fuesen los apellidos. Pero como no tengo los mismos nombres y apellidos, es decir, los mismos anchos o cantidad de caracteres para cada nombre y para cada apellido, hacer esto sería un error. Un error en el sentido de que me puede partir los nombres de forma incorrecta o los apellidos de forma incorrecta, ¿sí? Entonces, cuando la información está, digamos, de esta forma, en donde esto sí sería correcto, entonces voy a usar. Por lo tanto, a sabienda de que esto va a ser un error, yo le voy a dar nomás atrás, en el botón de atrás que está ahí abajo, y voy a ir a seleccionar el otro. El otro, el que dice delimitados, que ya estaba luego marcado, me va a permitir usar, no ese clic que hice para señalar cuál va a ser la divisoria, sino algún carácter que tengan todos esos datos en común. En este caso, el dato en común va a ser el espacio, porque todos los nombres, después de cada nombre tiene un espacio y eso sí puede usarse como un dato para separar esa información en columna. Entonces le voy a dar nomás siguiente. Al darle siguiente voy a ver que él marca automáticamente tabulación, pero en realidad no es la tabulación lo que voy a considerar. Entonces voy a ir a destildar la tabulación y voy a tildar el espacio. Al tildar el espacio, quiero que noten que ahora aparece otra vez la línea esa de hace rato, pero que separa correctamente. Nombres a la izquierda, apellidos a la derecha. Ahí le voy a dar siguiente. Y al darle siguiente, lo que él me va a pedir, y ojo que acá no me da nombre y apellido, pero vamos a suponer que ustedes importan su información de su sistema informático. Y al importar la información en el sistema informático, puede que una información venga pegado, la fecha, el nombre, el número de teléfono, no sé, digo cualquier cosa, así, un alfanumérico, lo que se les ocurra que puedan tener pegado uno con otro. Y el separador puede ser no solamente espacio, puede ser una tabulación, puede ser una coma, puede ser un carácter como guión, puede ser una barra, etcétera. Entonces yo tengo que definir cuál es el carácter para considerar como divisoria de las columnas. Y acá
yo le puedo decir o determinar qué tipo de dato tiene cada columna. Entonces, acá tenemos dos columnas, nomás va a ser fácil de entender porque ahí arriba yo tengo la opción de ponerle o a todo como formato general o a lo que estoy seleccionando como formato de texto o como formato de fecha o no importar columna, por ejemplo, dice, ¿verdad? Si es que necesito diferenciar el tipo de dato que estoy teniendo que separar. En este caso, le voy a dejar nomás como general porque son datos de texto. Y ahora sí, como este ya es el tercer paso de 3, voy a darle finalizar. Y en el momento de darle finalizar, él va a hacerme la separación. Entonces noten que eso que anteriormente estaba unido, nombre y apellido, ahora en la primera columna quedó el nombre, en la segunda columna quedó el apellido. ¿Me escucharon bien para hacer este procedimiento hasta acá? Sí, sí, profe. Bueno, a ver las chicas, quiero ver un poco si me están siguiendo, me están copiando, se están entendiendo. Profe, Sí, ¿podés hacer un ejemplo así cuando están todos juntos? Porque yo por ejemplo, tengo el caso en que cuando tipo hago programación, se sí, cargan los datos y sí. las respuestas me salen así todos juntos. O sea, tipo, el nombre y apellido todos juntos, los números o las edades así, todo el dato así en una fila. Claro que sí, sin ningún problema. Bueno, vamos a crear nosotros un caso similar a ese, ¿sí? Vamos a ponernos a la derecha, ahí donde dice unir con ampersand. Ahí quiero, por favor, Fer, que te ponga un ratito. Vamos a generar nomás un dato así medio similar a lo que está diciendo la compañera. Bueno, se supone que acá yo ya tengo los datos porque el sistema informático me lanza el Excel todo junto, pero acá yo voy a generar y vamos a hacer lo mismo que ella dijo, que le escuchamos decir, entonces va a ser, no sé, poner nomás ya directo tu nombre y apellido, Fer. Tu nombre y vamos a separar con espacio, ¿sí? Entonces va a ser espacio, apellido, ya está. Pero vamos a seguir porque supuestamente el nombre, el apellido, después vamos a poner, supongamos nomás tu número de cédula, pero puedes poner cualquier número nomás si no querés poner tu número de cédula, no importa. Supongamos que sea una serie, no, pero tiene que ser en la misma celda, Fer. Ahí donde escribiste Fernando Adorno, un espacio, número de cédula, un espacio, no sé, algo que podemos considerar que es tu celular, por ejemplo, o tu número de teléfono, ¿sí? Andá nomás poniéndole esa información, espacio celular, vamos a inventar nomás datos, ¿sí? No te preocupes por el ancho de esa columna, de hecho quiero dejarle luego así, ¿sí? Espacio inventado, número de celular, hay un ratito. Después, ¿qué era otra cosa que me dijiste, Fío? Nombre, apellido, número de cédula, celular, Números. Pero algún sí, tipo creo de que dato. Con eso es válido. Bueno, fecha. Vamos a suponer que una fecha puede considerarse una fecha de vencimiento, una fecha de nacimiento, una fecha de lo que quiera, ¿sí? Ponerle una fecha con espacio nomás, ¿verdad? Espacio y la fecha. Escribirle. Entonces, el sistema informático arrojó 1000 datos similares a este, pero evidentemente con datos diferentes, pues tiene esta estructura. ¿Cómo puedo hacer para poder, y de hecho, si bien acá tenemos los mismos datos nomás, dale nomás enter un ratito a eso. Y ahora quiero que copies. A propósito, a esa celda, dale doble clic ahí en el puntero inferior derecho. Pues ponete nomás la celda. No te preocupes en agrandar, no te vayas a preocupar de que esté agrandado. No, ponete nomás donde escribiste tu nombre. Ahí. Y ahí dale doble clic. ¿Qué va a hacer? Y va a copiar probablemente en toda la columna. Vamos a ver si aumentó algo. La fecha es lo que cambió. Tu, tu cédula está igual, tu celular está igual y la fecha, el año nomás fue el que fue aumentando. Pues no importa, ya no sirve. Este quiero separar. Entonces vamos a replicar otra vez. Vamos a tener que entrar en texto en columna. Texto en columna que estaba en datos, dijimos, nos va a dar, digamos, la opción. Bien, acá, por ejemplo, podemos incorporar el tema del delimitado, ¿sí? ¿Por qué? Y porque justito todo está en el mismo espacio, ¿sí? Ahora, en el otro ejemplo, todo estaba diferente, entonces el delimitado no me iba a servir. No era el delimitado, el del ancho fijo, ¿sí? Quiero mostrarle nomás cómo sería el del ancho fijo. Démosle un poco siguiente un ratito. De ancho fijo, ese. Siguiente. Bueno, acá es donde, bueno, de hecho, él nomás ya me incorporó, ¿sí? Entonces, en cada espacio él incorporó una raya y es correcto. Vamos nomás a darle siguiente para seguir nomás esta secuencia. Y acá es donde yo tengo que decirle qué formato va a tener cada información. Entonces, la primera y la segunda, de hecho, él me pone formato general a todito. Pero vamos a suponer que aunque tenga formato general, cuando yo termino de convertir, uno que tenía que ser formato de fecha se ve como texto
y otro que tiene formato de número también se ve como texto. Entonces acá es donde yo le tengo que decir exactamente qué formato va a tener cada columna. El primero, vamos a ponerle por su formato luego. Como ya está tildado allá arriba en general, me dice general arriba de Fernando. Entonces ahí voy a tildar texto en vez de general. Entonces me voy a ir arriba y donde está el puntito texto, tildo, y eso me indica qué formato tiene esa columna. Para ahora al apellido, pasarle también a texto, voy a tener que señalar allá abajo, voy a hacer un clic en la segunda, eso, y ahí me voy a ir a tildarle a texto también. Entonces, hasta acá estos dos tienen texto. El tercero ya no es texto. Yo quiero que entienda que eso es número. Entonces voy a ir a decirle, aunque ahí dice texto, general, fecha, y no importar la columna. Entonces le voy a dejar como general, porque los otros dos no son, ¿sí? Ese siguiente sí que no es número, porque si le pongo como número va a quedarse como sin el cero, pues yo quiero que se mantenga el cero, por lo tanto a ese le voy a poner como texto, ¿sí? Supuestamente el número celular no es un número, pues yo no voy a sumar los números celulares, ¿sí? Entonces quiero que se vean exactamente con el cero y quiero que ese cero no desaparezca de enfrente, digamos, ¿verdad? Bien, y por último, la columna de fecha, eso sí tiene que ser como formato de fecha, por lo tanto, tildo fecha, pero a la derecha tengo otra vez una flecha que dice DMA. Entra un poco en la flechita de DMA, ahí en eso. Vamos a ver que el DMA es simplemente, si quiero ver, día, mes, año, año, mes, día, mes, año, día, año, mes, año, día, mes, y así sucesivamente. O sea, las diferentes opciones. Pero ojo, ¿cuál es el que yo voy a seleccionar? Y yo voy a tener que seleccionar dependiendo de cómo se ve mi información. Acá nosotros a propósito le cargamos día, mes, año, ¿sí? Pero ¿qué ocurriría si el sistema me arroja primero el mes, después el día y después el año? Entonces yo ahí tengo que identificar qué formato es el que estoy viendo, ¿sí? En este caso, día, mes, año, el que ya escribí luego, entonces no va a haber ningún problema, dejo nomás en el que estaba y ahí le voy a dar finalizar. Al darle finalizar, él me tiene que separar entonces en esa cantidad de columnas y quiero más que noten algo. El primero, el segundo están alineados a la izquierda porque le dije que eran texto. El tercero está alineado a la derecha porque le dije que era número. El cuarto, otra vez, está alineado a la izquierda porque le dije que era texto y siempre que es texto me alinea a la izquierda. Y el último es fecha, por eso se alineó a la derecha. Entonces, esos son los atributos que yo voy a tener que visualizar con la información que estoy separando para que esto proceda a darme los resultados correctos de la información que estoy separando. Fío, no sé si hice lo que me pediste, si respondí a tu pregunta, por favor, contéstame. ¿Era eso lo que me preguntaste, Fío? Dale, gracias, Fío. Bueno, ojo que para responderle la pregunta, Fío, hicimos este escenario, ¿sí? Pero yo mientras quiero hacer un pequeño cambio, quiero que selecciones, por favor, otra vez, Fer, desde unir con hasta largo, ¿sí? Vamos a seleccionar todo eso y vamos a borrar. Y en el momento de hacer la selección y borrar, va a desaparecer, ¿sí? Pero acá vamos a hacer algo un poquitito más interesante en el sentido de, vimos cuál es el procedimiento para separar en columnas, que es a través del comando o de la herramienta de datos texto en columna. Pero ahora, ¿cómo puedo unir? Nosotros ya habíamos visto en la elaboración de fórmulas de texto con el ampersand que podía unir. De hecho, acá me pide luego que uno otra vez como ampersand. Entonces voy a hacer la fórmula, va a ser más o es igual. Voy a seleccionar, bueno, y acá ya depende de cómo es lo que quiero unir. Si el apellido primero, el nombre después, o el nombre primero y el apellido después. Por ejemplo, le voy a preguntar, vamos a ver si en esta segunda ocasión me responde. Andrea, ¿estás ahí? No, Andrea Sí, me profe. respondió lo hace rato. JS, ¿cómo era? J8 es lo que no me respondió todavía. Galaxy J8, a vos te quiero preguntar un poco, ¿estás ahí o ya no estás más? Unos minutitos más nomás nos falta para la hora, ¿sí? 7 minutos. Bueno, si no me responde ella, ya te pido vos nomás, Andrea. Andrea, quiero que me digas cómo podemos unir estos dos datos. Juan Colombino, quiero unir. Ya depende de vos si querés unir primero el apellido y después el nombre o primero el nombre y después el apellido. ¿Cómo haríamos? ¿Recordás lo que hicimos ayer? Y más o menos En como me nuestra fórmula acuerdo, teníamos que seleccionar
Una de las dos primero. ¿Cuál querés ver primero? ¿El nombre o el apellido? Que vos digas, no me está bien. El nombre. Bueno, vamos a seleccionar entonces Juan Fer un ratito. Clic en Juan, listo. Pero ¿cómo era que uníamos para ver el apellido? ¿Qué le escribíamos? Dijimos. ¿Qué símbolo era? En este caso es el símbolo que se escribe con Shift 6. No me acuerdo si vos tenías tu máquina abierta, Andrea, o era tu celular. Ahí ya escribió Fer. Ampersand, ¿sí? El ampersand. Pero ¿qué es lo que pasaba si después del ampersand seleccionaba el apellido? De hecho, quiero que seleccione Fer y dale Enter y vamos a mirar. Al hacer la unión con ampersand, lo que no hago es ver un carácter en el medio de los dos datos, ¿sí? Entonces, al darle Em, Enter, yo veo nombre y apellido juntos y algo era que le tenía que escribir. ¿Quién recuerda qué era lo que el- le escribíamos? falta la doble comilla. Eso era. Entonces, después del ampersand viene, perdón. O sea, comilla doble primero, después viene lo que quiero ponerle en el medio de los dos nombres y apellido, que era lo que le pusimos nosotros. Un espacio, era así. Entonces va a ser espacio, comilla doble, ampersand, y ahí, pero una comilla doble nomás, eso era. Ampersand, enter. Y en ese momento vemos que la unión se está haciendo a través de una fórmula que cargamos manualmente. Dale enter. ¿Qué pasó? Faltó el ampersand, porque el ampersand tiene que haber dos veces, antes de la comilla doble y después de la comilla doble ante R5. Eso era. Ahí al darle enter tiene que salir la unión. Espera que. Ya sé qué pasó también. Nosotros en esa columna hace rato teníamos la información como formato de texto. Entonces ahora tenemos que cambiarle el formato a. ¿Qué tiene que ser este? Formato de texto tiene que ser, está bien. ¿Y qué es lo que está mal? El más no te está respondiendo. Ponerle nomás es igual para que no haya problema. Ese más que está delante, ahí, tiene que ser es igual. Hacer nomás otra vez. Es igual, señalar el nombre. Después era ampersand, comilla doble, espacio, comilla doble primero, espacio, comilla doble, un espacio, una comilla, falta el espacio. Espacio, comilla doble, ampersand y luego el apellido. Una comilla doble no va bien. Ampersand, apellido que es colombino, R5, enter. Ahí lo que nos está señalando, el R. ¿Por qué el R5 no está señalando? Ahí nomás quédate. Quiero que te vayas a inicio, un ratito nomás. En inicio vamos a cambiarle el formato, ¿sí? Y en inicio, el formato tiene que, si bien dice general, tiene que ser, ponerle nomás, pero dale enter. O sea, en ese momento dale enter para que salga de esa fórmula. ¿Es un 5 ese o es otro número? Un 5 es, ¿sí? Ponete nomás en esa celda un ratito, Fer. Y al ponerte en esa celda, allá arriba dice texto, ¿verdad? Pero ponete en la celda que le corresponde, donde está cargado tu fórmula, quiero que te ponga. Espera que estás todavía abajo. Ahí. Y ahí, en vez de texto, ponle un poco general, un ratito. Dale un poco enter. Me parece que nos está cargando la comilla doble. Un cambio más. F2, presiona un poco un ratito. F2, enter. Probablemente el tuyo sea con FN. Entonces FN, F2 en tu caso, ¿sí? FN, F2. Enter. Espera, ¿qué es lo que pasa? Ampersand. No entiendo qué es lo que está mal. ¿Será que tu comilla doble no son dos comillas simples? Comilla doble, ¿verdad, Fer? Yo le veo bien, correctamente a tu fórmula. Sí, parece que sí. Lo que no entiendo más es por qué al darle enter no te sale el resultado nomás. Eso es lo que es raro. Dale nomás otra vez enter y dejarle hasta ahí. Y por el tema de la hora, no, tenemos 2 minutitos. Pero qué raro, che. Hasta ahí dice nombre. Ponete otra vez en la celda y cambiarle formato a... Puede que no te esté mostrando las comillas dobles. ¿Con qué vos le cargas comilla doble, Fer? ¿Con Shift 2 o con otra? Le doy shift y la comilla.
La comilla doble que tengo, esa es la que veo acá en el teclado. Es Y vaina. andate tampoco un ratito a esa que hicimos ayer. ¿Te acuerdas que ayer hicimos una fórmula donde le cargamos la comilla doble? Pero creo que te vaya a traer de ahí, de esa que ya está visible. En la columna A por ahí está. No, no es A, B, C. En la columna C por ahí está. Andate un poco un ratito hacia allá. Dale nomás escape ahí y andate hacia tu izquierda. Más a tu izquierda, más a tu izquierda. Ahí nosotros le pusimos, a ver, en tu caso está cargado la comilla doble. Andate un poco en la celda A20. En la celda A20 hay dos comillas dobles. Anda un poco copiar ese y llevarle ese y pegar dentro de tu fórmula. Entra adentro, selecciona, no, pero tenés que, no puedes copiar de la celda entera. Tenés que entrar con F2, doble clic a esa celda, ahí en el medio. Hacerle doble clic ahí donde está la comilla doble. Eso. Selecciona ahora internamente, selecciona, copia esas dos comillas dobles, control C nomás, o copiar igual. Ahora le puedes dar enter y andate a tu fórmula y ahí un poco ve si es que pegas esta comilla doble para ver nomás si es distinto a lo que vos estás escribiendo y por eso no, a lo mejor no te está permitiendo, nomás digo, ahora doble clic. Y ahora seleccionarle esas comillas dobles que vos escribiste y pegarle ese otro. Pegale, control B corta, ¿sí? Al darle control B corta tendría que, viste, son diferentes. Entonces, a lo mejor es un símbolo distinto, similar a la comilla doble, pero distinto. Y hay un espacio, ahí recién sale. Entonces, a lo mejor ese símbolo que vos Sí, no ves es eso que entonces. parece la comilla doble, no es, por eso nomás decía, no estoy entendiendo qué es lo que está escribiendo y te salía un error. Entonces, esto es lo que estábamos queriendo hacer. ¿Sí? Dale nomás doble clic a esa celda ahí en el puntero inferior derecho y ya tiene que unirme con un espacio en el medio a todos los nombres y a todos los apellidos en este caso, ¿sí? En el formato que tenga yo escrito esa información. Bueno, ahí Fío decía si no era coma. Nosotros esa coma le pusimos cuando primero seleccionamos espacio, perdón, cuando primero seleccionamos apellido y luego seleccionamos nombre, Fío. Por eso nomás no le pusimos ahora la coma y el espacio. En este caso ya entendimos que fue simplemente por el símbolo. Era muy similar lo que estaba escribiendo Fer en su fórmula con respecto a lo que en realidad tenía que estar escrito, que era la comilla doble. Era un poquitito más cortito, no sé nomás por qué se veía de esa forma. Bueno, O vamos a sea que dejar hasta puedo aquí. encontrar esa comilla en símbolo, ¿verdad? Tendrías que En encontrar, a símbolo. lo mejor habrá que ver qué es lo que está, qué símbolo es lo que habrá escrito tu teclado y que es muy similar a la comilla doble, pero a lo mejor tiene un nombre diferente y evidentemente se ve de forma diferente. ¿Qué nos queda? Nosotros estamos en la clase 6 de 10. Nosotros tendríamos que mañana, miércoles, estar terminando todo lo que es la parte de formulación y ver, digamos, todos los demás temas, ¿sí? Entonces, no se preocupen que yo le estoy dando mucho tiempo a la formulación porque las fórmulas en realidad son mucho en Excel. Entonces, quiero terminar de desarrollar bien esto, pues les va a servir en realidad para utilizar cualquier tipo de función y fórmula, ¿sí? Entonces, hasta acá por hoy y continuamos nosotros entonces mañana a la misma hora. Nos vemos mañana. ¿Parece? Dale, gracias, hasta mañana. Ok, ok, chocito.